Tengo aquí un cubo de cartón que he pintado con pintura acrílica gris y que me va a funcionar como modelo. Podemos ver que las tres caras visibles de este cubo son casi del mismo tono. Esto hace que el cubo aparezca plano. Si cambio la dirección de la luz, puedo hacer más evidente su volumen. Ahí, por ejemplo, las tres caras son bastante distintas. La cara superior está iluminada, la de la izquierda está en sombra y la de la derecha tiene un tono medio. Es importante aprender a iluminar correctamente nuestros modelos, ya que esto nos va a facilitar representar su volumen. Vamos a poner un poco de pintura blanca en nuestra paleta y un poco de pintura negra. Si estamos utilizando óleo, podemos agregar unas gotitas de aceite de linaza para adelgazar un poco el color. Tomamos un pincel y lo humedecemos ligeramente en la linaza. Vamos a tomar un poco de pintura blanca y un poco de pintura negra para combinar un color gris. Sobre una tirita de papel vamos a pintar una mancha con el tono que acabamos de combinar. Lo acercamos a nuestro modelo y podemos comparar el tono. Vemos que este tono nos funciona muy bien para este lado izquierdo del cubo. Vamos entonces a combinar un color más claro para la parte de arriba y un color más oscuro para la parte de la derecha. Lo único que necesito hacer es agregar un poco de blanco para aclarar el tono o un poco de negro para oscurecerlo. Nuevamente pinto una mancha sobre mi tira de papel y comparo el tono. Vamos ahora a combinar el más oscuro. Y lo comparamos. Vemos que nuestro tono es mucho más oscuro que nuestro modelo, entonces podemos aclarar agregando un poquito más de blanco. Y lo comparamos. Es importante a la hora de comparar nuestro tono que no hagamos sombra con el mismo papel, ya que cambia bastante el tono. Por último voy a combinar este color, que es la sombra que proyecta nuestro cubo en la superficie. Recurrimos nuevamente a nuestra tirita de papel y lo comparamos. Podemos adelgazar nuestra pintura con un poco de aguarrás o solvente para trazar nuestro dibujo. Trazo primero una línea vertical en el centro de mi bastidor y dos líneas equidistantes y paralelas a cada lado. Puedo utilizar mi pincel para medir la distancia y que sea exactamente la misma entre las dos líneas. Muy bien. Voy a trazar ahora el ángulo de la base. Y con la ayuda de mi pincel puedo medir la proporción. Observo que la altura de mi cubo es exactamente la misma que el ancho de una cara y la cuarta parte de la otra. Entonces puedo tomar esa misma distancia aquí en mi bastidor y colocar un punto en donde va la altura. Después resta únicamente cerrar este cubo. Las líneas de la tapa son paralelas a las de la base. Muy bien. Con un trapo podemos borrar estas líneas auxiliares y puedo trazar también la sombra que proyecta el cubo sobre la superficie. Muy bien. Vamos a colocar el tono claro sobre la tapa, el tono medio en la cara izquierda
y la sombra en la cara derecha. Podemos retirar el exceso de pintura de nuestro pincel con un trapo y tomamos el tono que preparamos para la sombra. Podemos combinar tal vez uno más oscuro únicamente para esta parte de la base. Muy bien. No importa si nuestro cubo no quedó perfecto o si quedó un poco chueco. Lo importante de este ejercicio es empezar a perderle el miedo a los materiales, empezar a combinar nuestros colores, observar que un tono es muy fácil de controlar. Si agregamos un poco más de blanco lo podemos aclarar y si agregamos un poco más de negro lo podemos oscurecer. Cada uno de estos tonos crea una escala. A esta escala le llamamos nuestra escala de grises o nuestra escala de valores. Esta escala nos va a indicar si un tono es claro o es oscuro. Como ven, en el cuadro no es cuestión de hacer un batidillo, que es uno de los miedos principales a la hora de empezar a utilizar el óleo. La cosa es combinar primero el tono en nuestra paleta y después únicamente ponerlo en el lugar que va en el cuadro. Vamos a continuar con más ejercicios dirigidos a los principiantes, entonces manténganse al pendiente de este canal.